Una sirvienta no tiene derecho a nuestra herencia familiar. Usted es una ladrona que se aprovechó de una anciana senil. Esas fueron las palabras exactas que Ricardo Sandoval me escupió en el rostro mientras su hermana Sofía arrancaba de mis manos el testamento que el notario acababa de leer. Estábamos en la sala de la casa donde yo había trabajado durante 35 años, la casa de doña Eugenia Sandoval de Torres, quien había fallecido 3 días antes, a los 89 años. Yo había limpiado esa sala miles de veces. Había pulido cada mueble, lavado cada cortina, encerrado cada centímetro del piso de mármol. Había preparado el desayuno de doña Eugenia cada mañana durante más de 3 décadas. Había sido su enfermera cuando enfermó, su compañía cuando todos la abandonaron, su familia cuando la sangre se olvidó de ella. Y ahora, esos sobrinos que no la visitaban desde hacía años, que solo aparecían en Navidad por compromiso, me llamaban ladrona porque ella me había dejado todo en su testamento. La casa de 3 pisos en Colonia Chapalita, valuada en 8 millones de pesos. Los ahorros de 2.5 millones en el banco. Las inversiones, las propiedades, todo. Lo que Ricardo, Sofía y Fernando no sabían era que doña Eugenia había pasado los últimos 2 años preparando cada detalle de este momento. Había grabado videos, había escrito cartas, había documentado cada visita que ellos no hicieron, cada llamada que ellos no contestaron, cada cumpleaños que ellos olvidaron. Y lo que ninguno de ellos imaginaba era que yo, María Guadalupe Ramírez, la sirvienta que trataban como invisible, tenía en mi poder cada una de esas pruebas. La batalla legal que estaba por comenzar revelaría no solo la verdad sobre quién realmente amó a doña Eugenia, sino también el verdadero carácter de personas que miden el valor humano por apellidos y cuentas bancarias. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es María Guadalupe Ramírez. Tengo 62 años y durante 35 de ellos trabajé como empleada doméstica en la casa de la familia Sandoval en Guadalajara, Jalisco. No vengo de familia con dinero. Nací en 1963 en un pueblo pequeño cerca de Lagos de Moreno, el más chico de 7 hermanos. Mi padre trabajaba en el campo, mi madre lavaba ropa ajena. A los 14 años vine a Guadalajara buscando trabajo. Una prima me consiguió puesto como ayudante en casa de una familia en Providencia. Trabajé ahí 5 años, aprendiendo todo sobre cómo mantener una casa grande, cómo limpiar sin dejar rastro, cómo planchar camisas perfectas, cómo cocinar para gente acostumbrada a comer bien, cómo ser invisible cuando necesario y útil cuando requerido. En 1990, cuando tenía 27 años, respondí a un anuncio en el periódico. Se busca empleada doméstica de planta. Casa grande, señora mayor, buen sueldo. Fui a la entrevista un martes lluvioso de julio. La casa estaba en Colonia Chapalita, una de las mejores zonas de Guadalajara. 3 pisos de cantera y herrería. Jardín amplio con fuente de piedra. Garage para 3 coches. El tipo de casa donde yo nunca imaginé que trabajaría. Quien me atendió fue doña Eugenia Sandoval de Torres. Tenía 54 años entonces, viuda reciente. Su esposo, don Arturo Torres, había muerto 6 meses antes de infarto fulminante. Ella estaba perdida en aquella casa enorme, sin saber cómo manejar el día a día sin él. ¿Sabes cocinar?, me preguntó, sus ojos cansados pero amables. Sí, señora. Comida tradicional, internacional también si me enseñan. ¿Tienes familia que cuidar? Mis padres están en Lagos, pero están bien. Mis hermanos también tienen sus vidas. ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior? Dudé. La verdad era que la señora de aquella casa me trataba mal. Me gritaba por cosas pequeñas, me culpaba de todo lo que salía mal. Pero una no dice esas cosas en entrevista. Busco un lugar donde pueda quedarme largo tiempo, donde pueda crecer. Doña Eugenia me estudió por largo momento. Luego sonrió, una sonrisa triste, pero genuina. Yo también busco eso. Alguien de confianza, alguien que no solo trabaje aquí,
sino que le importe. ¿Te interesa? Mucho, señora. Entonces el puesto es tuyo. 2.500 pesos al mes, cuarto con baño propio, comida, un domingo libre cada 15 días. ¿Te parece? Era buen sueldo para 1990. Más importante, había algo en doña Eugenia que me inspiraba confianza. Me parece perfecto. Empecé a trabajar el lunes siguiente, 23 de julio de 1990. Ese día cambió mi vida para siempre. Al principio mi trabajo era simple: limpieza, lavado, preparar comidas. Doña Eugenia era educada pero distante, como corresponde entre patrona y empleada. Yo respetaba esa distancia, pero lentamente, con los meses, algo cambió. Doña Eugenia no tenía hijos. Había intentado durante años con don Arturo, pero nunca pudo quedar embarazada. Esa pérdida la marcó profundamente. Después de la muerte de su esposo, la casa grande se sentía más vacía aún. Yo notaba cómo ella vagaba por los cuartos, tocando fotografías, suspirando. A veces la encontraba llorando en la sala, mirando álbumes viejos. «¿Está bien, señora?», le preguntaba. «Sí, María, solo recordando». Con el tiempo, empezó a contarme historias. Sobre don Arturo, cómo se conocieron en baile en 1955. Sobre sus viajes por Europa en los años 60. Sobre el negocio de importación que construyeron juntos. «Nunca tuvimos hijos», me dijo una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Fue mi mayor dolor. Arturo decía que no importaba, que éramos suficientes el uno para el otro, pero yo siempre sentí que faltaba algo. «Lo siento, señora. Tengo sobrinos», continuó. «Los hijos de mi hermano mayor que murió hace 10 años. Ricardo, Sofía y Fernando. Pero nunca fuimos cercanos. Ellos crecieron con privilegios, nunca necesitaron nada. Cuando Arturo vivía, venían en Navidad por compromiso. Ahora ni eso». Vi tristeza en sus ojos, una tristeza que reconocí porque yo también conocía la soledad. «Usted no está sola, señora. Yo estoy aquí». Ella me miró sorprendida. Luego sonrió. «Gracias, María». Los años pasaron. El salario aumentó gradualmente. En 1995 ya ganaba 4.000 pesos mensuales. En 2000, 6.500. Doña Eugenia era generosa. Siempre me daba aguinaldo completo, bonos en Navidad. Me pagaba cuando estaba enferma sin descontarme. Pero más que el dinero, desarrollamos algo que nunca esperé: amistad. No era la amistad de iguales. Siempre hubo respeto y jerarquía, pero había cariño genuino. Doña Eugenia me contaba sus cosas, yo le contaba las mías. Celebrábamos cumpleaños juntas. Cuando mi padre murió en 2003, ella me dio una semana libre pagada para ir al funeral y me prestó dinero para los gastos. «No es préstamo», dijo cuando intenté devolverle. «Es regalo. Tu padre te crió bien, María. Merece un funeral digno». Lloré en su hombro ese día, y ella lloró conmigo. Los sobrinos, mientras tanto, seguían ausentes. Aparecían brevemente en Navidad, siempre apurados, siempre con excusas. «Tía, tenemos cena con la familia de mi esposa», decía Ricardo. «Tía, los niños tienen evento en la escuela», decía Sofía. «Tía, tengo trabajo urgente», decía Fernando. Dejaban regalos caros pero sin pensamiento. Perfumes que doña Eugenia nunca usaría. Bufandas de marca que permanecían en cajas. Tarjetas con mensajes genéricos sin firma personal. Yo veía cómo doña Eugenia sonreía y agradecía, pero después, cuando se iban, su rostro se desmoronaba. «¿Por qué no se quedan más tiempo?», me preguntaba. «Tengo esta casa grande. Podríamos cenar juntos, conversar». «Están ocupados, señora. La gente joven siempre está ocupada». ¿Demasiado ocupados para su tía que no tiene a nadie más? No tenía respuesta para eso. En 2010, cuando doña Eugenia cumplió 74 años, su salud comenzó a declinar. Diabetes, hipertensión, artritis. Nada grave aún, pero requería cuidados. Yo aprendí a medir su glucosa, a darle sus medicamentos en horarios correctos, a prepararle comidas especiales sin sal y sin azúcar. Me convertí en su enfermera además de empleada. «María,
No tienes que hacer todo esto, me decía. Claro que sí, señora. Para eso estoy aquí. No, estás aquí para limpiar y cocinar, no para cuidar de una vieja enferma. Usted no es una vieja enferma, es mi patrona, y más que eso. ¿Qué más? Dudé. Era atrevido decirlo, pero era verdad. Es mi familia, señora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me tomó la mano. Y tú eres la mía, María. Llamé a los sobrinos cuando la diabetes empeoró. Su tía necesita más atención. Deberían venir a visitarla más seguido. Claro, claro, decía Ricardo. Iré este fin de semana. No fue. Estoy muy ocupada con los niños, decía Sofía. Pero la llamaré. No llamó. Tengo viaje de trabajo, decía Fernando. Cuando regrese paso. No pasó. Doña Eugenia nunca se quejaba, pero yo veía el dolor en sus ojos cada vez que el teléfono no sonaba, cada vez que pasaban semanas sin visita. No les importo, me dijo una noche en 2015, después de que ninguno apareció en su cumpleaños número 79. Claro que les importa, señora. Solo están... No me mientas, María. Tú y yo nos conocemos demasiado bien para mentiras piadosas. No les importo. Probablemente están esperando que me muera para heredar. No diga eso. Es verdad, lo veo en sus ojos cuando vienen. Evalúan los muebles, los cuadros, preguntan sobre mi salud no por preocupación, sino para calcular cuánto tiempo falta. Me senté a su lado, tomando su mano frágil. Usted me importa, señora. Mucho. Lo sé, mi niña, lo sé. En 2018, doña Eugenia me aumentó el salario a 15,000 pesos mensuales, mucho más del promedio. También me dio acceso a tarjeta para gastos de la casa. Confiaba en mí completamente. María, necesito hablar contigo sobre algo serio, me dijo un día de septiembre de ese año. Claro, señora, ¿qué pasa? Estoy haciendo cambios en mi testamento. Quiero que sepas lo que planeo. Mi corazón se aceleró. Señora, no necesita decirme nada sobre eso. Sí necesito, porque te involucra. Sacó unos papeles de un cajón. Documentos legales con sellos notariales. Mis sobrinos son mis únicos familiares directos. Legalmente, cuando yo muera, ellos heredarán. Pero he decidido algo. Hizo una pausa, mirándome directamente. Voy a dejarte la casa. Me quedé sin aire. ¿Qué? No, señora, no puede. Sí puedo. Es mi casa, mi decisión. Tú has estado aquí 28 años. Has cuidado de mí, de esta casa, con dedicación que nunca vi en nadie más. Mereces tener un hogar propio. Pero sus sobrinos, mis sobrinos tienen sus propias casas, carreras, familias. No necesitan esta casa. Tú sí. Señora, ellos van a... ¿Van a qué? ¿Enojarse? Ya no me visitan de todos modos. Si esto los molesta, que se molesten. Esto va a causar problemas. Que los cause. Su voz era firme, decidida. María, tengo 82 años. No sé cuánto tiempo me queda. Quiero irme sabiendo que hice lo correcto, que recompensé la lealtad, no la sangre. Lloré ese día. Lloré de gratitud, de miedo, de confusión. Era demasiado. Pero doña Eugenia no cambió de opinión. Durante los siguientes años refinó su testamento, agregó detalles, consultó con su notario, el licenciado Ernesto Guzmán. También hizo algo más. Comenzó a documentar todo. Mira, María, me mostró una libreta en 2020. Estoy anotando cada vez que llamo a mis sobrinos y no contestan. Cada cumpleaños que olvidan. Cada promesa de visita que rompen. ¿Por qué, señora? Porque cuando me muera van a decir que estaba senil, que tú me manipulaste. Necesito evidencia de que estaba en pleno juicio y que tomé esta decisión conscientemente. Tenía razón. Doña Eugenia siempre fue lista. También comenzó a grabar videos. Con su iPad, grababa mensajes cortos explicando su decisión. Hoy es 15 de marzo de 2021. Tengo 85 años y estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Quiero dejar constancia de que María Guadalupe Ramírez ha sido más familia para mí que mi propia sangre. Ella merece esta casa y todo lo que estoy dejándole. Grabó docenas de estos videos durante 3 años. Algunos eran simples declaraciones,
Otros eran más emotivos, contando historias de momentos que compartimos. En uno, grabado en diciembre de 2022, lloró: «Hoy es mi cumpleaños 87. María organizó una pequeña fiesta solo para nosotras dos. Hizo mi pastel favorito, decoró la sala con flores. Mis sobrinos enviaron una tarjeta genérica. Ni siquiera firmaron personalmente, fue su asistente. María es la hija que nunca tuve, y si la sangre no entiende eso, es su problema, no el mío». El 3 de octubre del 2023, hace apenas 6 meses, doña Eugenia sufrió un derrame cerebral leve. La encontré caída en su cuarto a las 6 de la mañana. «Señora, señora, responda». Llamé a ambulancia, llamé a los sobrinos. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los sobrinos no aparecieron en el hospital hasta 5 horas después. «¿Cómo está mi tía?», preguntó Ricardo con falsa preocupación cuando finalmente llegó. «Estable. Tuvo derrame pero no muy grave. Necesita reposo y terapia». «¿Cuánto tiempo estará aquí?». «Unos días. Luego puede ir a casa con cuidados». «¿Quién va a cuidarla?». «Yo», dije firmemente. Como siempre. Ricardo intercambió mirada con Sofía, que acababa de llegar. Era una mirada que conocía bien. Alivio. Alivio de que yo me hiciera cargo, de que ellos no tuvieran que modificar sus vidas. «Muy bien», dijo. «Gracias, María. Sabes dónde encontrarnos si necesitas algo». Se fueron después de 20 minutos. Yo me quedé en el hospital 3 días y 3 noches, durmiendo en silla junto a la cama de doña Eugenia. Cuando salió, la llevé a casa. Contraté fisioterapeuta, ajusté medicamentos, adapté el cuarto del primer piso para que no tuviera que subir escaleras. Los sobrinos llamaban ocasionalmente. «¿Cómo está la tía?». Rápido, superficial, cumpliendo con deber mínimo. Doña Eugenia se recuperó parcialmente. Quedó con debilidad en lado izquierdo y habla un poco arrastrada, pero su mente seguía clara como cristal. «María», me dijo una tarde de marzo, 4 meses después del derrame, «quiero actualizar el testamento una última vez». «¿Está segura, señora?». «Completamente. Llama a Ernesto». El licenciado Guzmán vino a la casa. Trajo escribano público como testigo. Grabaron la sesión completa. «Doña Eugenia», preguntó el notario, «¿está usted en pleno uso de sus facultades mentales?». «Sí». «¿Está siendo presionada o manipulada por alguien?». «No». «¿Entiende las implicaciones de lo que está firmando?». «Perfectamente». «María Guadalupe Ramírez hereda esta casa y todas sus pertenencias. Mis sobrinos recibirán cada uno 200,000 pesos de mis ahorros. El resto, aproximadamente 2 millones de pesos, va para María. También las inversiones y la propiedad en Chapala». El notario documentó todo meticulosamente. Doña Eugenia firmó con mano temblorosa pero determinada. «Listo», dijo ella después. «Ahora puedo irme en paz». «No hable así, señora. María, tengo 89 años. Tuve derrame. Soy realista». Tomó mi mano. «Cuando llegue el momento, quiero que sepas que viviste mi vida mejor por estar en ella. Gracias». Lloré abrazándola. «Gracias a usted, señora, por todo». Los últimos meses fueron buenos. Doña Eugenia estaba débil pero contenta. Veíamos telenovelas juntas. Le leía libros. Cocinaba sus platos favoritos. Reíamos recordando momentos de los últimos 35 años. Los sobrinos aparecieron 2 veces en esos 6 meses. Visitas cortas, incómodas. Traían regalos que ella no podía usar. Se iban rápido, siempre con excusas. El 8 de abril del 2025, un martes, doña Eugenia no despertó. Fui a su cuarto a las 7 de la mañana con su desayuno y la encontré en paz, como si durmiera. «Señora», susurré, aunque ya sabía. «Señora, por favor». Pero no hubo respuesta. Su mano estaba fría. Llamé a la ambulancia, aunque sabía que era tarde. Llamé al notario. Llamé a los sobrinos. «Doña Eugenia falleció esta mañana», les dije con voz rota. «¿Qué? ¿Cómo?», preguntó Ricardo. «Pacíficamente, en su sueño, sin dolor. Vamos para allá». Llegaron en 2 horas. Entraron a la casa con caras de circunstancia pero ojos calculadores. «¿Dónde está?», preguntó Sofía. «En su cuarto.
La ambulancia ya vino. Certificaron el deceso. El cuerpo está en la funeraria Hernández. ¿Ya hiciste los arreglos? Sí. El funeral es pasado mañana. Doña Eugenia dejó todo planeado. ¿Y el testamento?, preguntó Fernando sin sutileza. El licenciado Guzmán viene mañana para la lectura oficial. Intercambiaron miradas. Ya estaban pensando en herencia mientras yo lloraba a la mujer que fue mi familia durante 35 años. El funeral fue el jueves 10 de abril. Poca gente asistió. Algunos vecinos viejos, el doctor de doña Eugenia, empleados de las empresas donde ella invertía, los sobrinos y sus familias. Yo estuve todo el tiempo junto al ataúd, diciendo adiós a la mujer que cambió mi vida. El viernes 11 de abril, a las 4 de la tarde, el licenciado Guzmán nos reunió en la sala de la casa para la lectura del testamento. Los sobrinos llegaron puntuales, vestidos de negro pero con brillo anticipatorio en los ojos. Sofía traía a su esposo, Fernando a su esposa e hija mayor. Ricardo llegó solo. Buenas tardes a todos, comenzó el licenciado Guzmán. Lamento la pérdida de doña Eugenia. Hoy procederemos con la lectura del testamento que ella preparó el 15 de marzo del 2024. Sacó documentos de su maletín. Los sobrinos se inclinaron hacia adelante. Doña Eugenia Sandoval de Torres, en pleno uso de sus facultades mentales, hace las siguientes disposiciones. Comenzó a leer lo básico: deudas saldadas, gastos funerarios cubiertos. Luego llegó a las herencias. A mis sobrinos, Ricardo, Sofía y Fernando Sandoval, les dejo a cada uno la suma de 200,000 pesos mexicanos de mis ahorros bancarios. Los tres se pusieron tensos. 200,000 pesos era nada comparado con el valor de la casa y propiedades. ¿Y el resto?, preguntó Ricardo bruscamente. El licenciado continuó. A María Guadalupe Ramírez, quien me sirvió fielmente durante 35 años y fue más familia que mi propia sangre, le dejo esta casa ubicada en calle Rubén Darío 847, Colonia Chapalita, con todo su contenido. La propiedad en Chapala. El saldo restante de mis cuentas bancarias, aproximadamente 2.3 millones de pesos. Mis inversiones en CETES y acciones. Y mi gratitud eterna. El silencio que siguió fue absoluto. Yo estaba en shock. Sabía que venía, doña Eugenia me lo había dicho, pero oírlo oficialmente era otra cosa. Ricardo fue el primero en reaccionar. Se levantó violentamente. Esto es una broma. Señor Sandoval, por favor, una sirvienta no tiene derecho a nuestra herencia familiar. Ahí estaba, la frase que iniciaría la guerra. Usted es una ladrona que se aprovechó de una anciana senil, continuó Ricardo, su rostro rojo de furia. Señor Ricardo, intenté hablar. Cállate, no te dirijas a mí, no eres nada. Eres la empleada. ¡La empleada! Sofía también se había levantado, arrancando el testamento de las manos del notario. Esto no puede ser legal. Tiene que haber un error. No hay error, dijo el licenciado Guzmán con voz firme. El testamento fue redactado legalmente, firmado ante 3 testigos, con doña Eugenia en pleno uso de sus facultades. Tengo documentación médica que lo confirma. Ella estaba enferma, escupió Fernando. Tuvo un derrame. Obviamente no pensaba con claridad. El testamento fue actualizado 4 meses después del derrame, explicó el notario, con evaluación psiquiátrica previa confirmando que doña Eugenia estaba mentalmente competente. Ricardo se volvió hacia mí, sus ojos llenos de odio puro. Tú hiciste esto, la manipulaste, te aprovechaste de su soledad, de su edad, de su vulnerabilidad. Yo nunca... Mi voz temblaba. 35 años planeando esto, fingiendo lealtad, fingiendo amor, solo esperando el momento para robar lo que es nuestro por derecho de sangre. Yo amaba a doña Eugenia. No la amabas. La veías como ticket de lotería. Pobre sirvienta sin educación viendo la oportunidad de su vida. Cada palabra era un golpe. Sofía se unió al ataque. ¿Sabes cuántas empleadas hacen esto? Se aprovechan de ancianos ricos sin familia. Es un patrón clásico de abuso. Yo nunca abusé. ¿Cuánto le pediste mientras estaba viva?
¿Cuántos préstamos que nunca devolviste? ¿Cuántas joyas perdidas que terminaron en tu cuarto? Nunca robé nada. Claro que sí. Robaste 35 años de una herencia que nos pertenece. El esposo de Sofía, un abogado llamado Gerardo, intervino. Licenciado Guzmán, este testamento será impugnado. Hay claros signos de influencia indebida. Están en su derecho de impugnar, respondió el notario. Pero les advierto que doña Eugenia anticipó esto. Dejó evidencia extensa de sus razones. ¿Qué evidencia?, preguntó Ricardo desafiante. Videos, cartas, documentación de todos sus contactos con ustedes durante los últimos 5 años, o más bien, la falta de ellos. Eso los hizo pausar, pero solo por un momento. No me importa qué videos grabó, dijo Ricardo. Esta casa perteneció a mi tío Arturo. Es parte del patrimonio familiar Sandoval. Una sirvienta no tiene derecho a ella. Con todo respeto, dijo el licenciado, la casa era propiedad de doña Eugenia. Don Arturo falleció hace 35 años. Durante todo ese tiempo, la casa fue legalmente de ella para disponer como quisiera. Disponer a favor de su familia. Nosotros somos su familia. Ustedes son sus sobrinos, corrigió el notario. No herederos forzosos bajo ley mexicana. Ella podía dejar sus bienes a quien eligiera. Fernando, que había estado en silencio hasta ahora, habló con voz fría y calculadora. María, ¿verdad? Seamos razonables. Obviamente esto fue un malentendido de mi tía en sus últimos días. Estoy seguro de que podemos llegar a un arreglo. ¿Arreglo?, pregunté confundida. Te damos 500,000 pesos, efectivo, y renuncias a todo lo demás. $500,000. Era dinero que nunca había visto junto. Pero doña Eugenia quería que yo tuviera esto, dije suavemente. No puedo. 1,000,000 entonces, aumentó Fernando. 1,000,000 de pesos y te vas. Compras tu propia casa pequeña en algún lugar. No es sobre el dinero. Todo es sobre el dinero, explotó Ricardo. Deja de fingir que esto es sentimental. Eres una empleada sin educación que vio la oportunidad de robar millones. Sofía se acercó, su perfume caro chocando con mi olor a detergente. María, escúchame bien. No vamos a dejar que una sirvienta se quede con la herencia de nuestra familia. Vamos a pelear esto con cada abogado que tengamos que contratar. Te vamos a destruir en los tribunales. Soy abogado corporativo de uno de los despachos más grandes de Guadalajara, agregó su esposo Gerardo. Conozco cada juez, cada magistrado. Te haremos la vida imposible. Y yo tengo conexiones en medios, dijo Fernando. Podemos hacer que tu nombre aparezca en todas las noticias. Sirvienta roba herencia multimillonaria. Anciana manipulada en su lecho de muerte. Imagina eso. Me estaban amenazando. Los tres, coordinados, tratando de asustarme para que renunciara. El licenciado Guzmán intervino. Señores, esto es inapropiado. Están intentando coaccionar a la heredera legítima. Podría reportar esto a las autoridades. Reporte lo que quiera, dijo Ricardo. Esto no ha terminado. Se fueron en tromba, dejándome temblando en la sala que había limpiado miles de veces. ¿Está bien, señorita María?, preguntó el notario con genuina preocupación. No sé. Esto es demasiado. Le recomiendo que consiga un abogado. Ellos van a impugnar el testamento. Necesita estar preparada. No tengo dinero para abogado. Doña Eugenia anticipó eso también. Sacó otro sobre. Dejó 300,000 pesos específicamente para sus gastos legales y me dejó como contacto de confianza. Si necesita recomendación, conozco abogados honestos que pueden ayudarla. Esa noche, sola en la casa enorme que ahora supuestamente era mía, no pude dormir. Caminaba por los cuartos recordando. El cuarto de doña Eugenia donde la encontré muerta. La cocina donde preparé miles de comidas. La sala donde acababan de amenazarme. La biblioteca donde doña Eugenia y yo pasamos tardes enteras conversando. En su escritorio encontré algo. Una carta, con mi nombre, en su letra temblorosa. Mi querida María, si estás leyendo esto, significa que partí y que mis sobrinos están siendo exactamente como esperaba. Codiciosos, crueles, egoístas.
No te dejes intimidar. Tú mereces todo lo que te dejé. Lo ganaste con 35 años de lealtad, amor y dedicación que ellos nunca mostraron. En la caja fuerte de mi cuarto, código 07 de 23, tu cumpleaños, encontrarás todo lo que necesitas para la batalla legal que viene. Videos, cartas, documentación, úsalo todo. Y María, recuerda, la verdadera familia no se mide en sangre sino en amor. Ellos tienen mi sangre, pero tú tuviste mi corazón. Con todo mi cariño, Eugenia, lloré leyendo esa carta. Luego fui a su cuarto, abrí la caja fuerte y encontré un tesoro de evidencias. Había USB con decenas de videos, carpetas llenas de registros telefónicos mostrando que ella llamaba a sus sobrinos y ellos rara vez contestaban. Calendarios donde había marcado con rojo cada cumpleaños, Navidad, Día de las Madres que ellos olvidaron o ignoraron. Había facturas de regalos caros que ella les enviaba y las tarjetas genéricas que ellos le mandaban. Había fotografías de cumpleaños donde ella estaba sola con un pastel, rodeada de sillas vacías. Y había cartas que doña Eugenia escribió pero nunca envió, contándole a sus sobrinos cuánto dolía su abandono. Ricardo, hoy es mi cumpleaños 84. Preparé tu comida favorita esperando que vinieras. Llamé 3 veces. No contestaste. Comí sola mientras María intentaba animarme. Ella no debería ser la única que recuerda que existo. Sofía, tus hijos ya no me reconocen. Hace 2 años que no los veo. ¿Soy tan terrible abuela que no merezco verlos crecer? Fernando, me enteré por el periódico que abriste nueva oficina. Ni siquiera me avisaste. ¿Tampoco importo? Cada carta era un puñal al corazón. Evidencia de años de negligencia emocional. Al día siguiente, llamé al abogado que el licenciado Guzmán recomendó. Licenciado Pablo Méndez, especialista en sucesiones. Nos reunimos en un café cerca de Chapultepec. Señorita María, leí el testamento. Es sólido. Pero los sobrinos van a atacar en varios frentes. ¿Cómo qué? Primero, van a alegar influencia indebida, que usted manipuló a doña Eugenia. Segundo, van a cuestionar su capacidad mental después del derrame. Tercero, van a argumentar que hubo presión psicológica. Nada de eso es cierto. Lo sé, pero en corte la percepción importa. Usted era la empleada, ella la patrona anciana. Automáticamente usted está en posición de poder sobre ella en términos de acceso y influencia. Entonces voy a perder. No necesariamente. Tenemos evidencia fuerte. Los videos, las cartas, la documentación de abandono familiar. El problema es que ellos tienen recursos, abogados caros, conexiones. Esto será batalla larga. ¿Cuánto tiempo? Meses, quizás 1 año. 1 año peleando contra gente que me odiaba. 1 año defendiendo algo que doña Eugenia quería que yo tuviera. 1 año siendo llamada ladrona y manipuladora. Hagámoslo, dije. Doña Eugenia confió en mí. No voy a fallarle ahora. La primera audiencia fue 3 semanas después, el 6 de mayo del 2025, en el Juzgado Familiar de Guadalajara. Los sobrinos llegaron con 3 abogados. Yo llegué con el licenciado Méndez. El juez, magistrado Héctor Salazar, era hombre de unos 65 años, con reputación de ser justo pero estricto. Caso 4782-2025. Impugnación de testamento. Sandoval versus Ramírez. El abogado principal de los sobrinos, un hombre llamado licenciado Vargas, presentó primero. Su señoría, mis clientes son los únicos familiares consanguíneos de la fallecida Eugenia Sandoval. El testamento en cuestión es resultado claro de influencia indebida ejercida por la demandada, quien se aprovechó de su posición como empleada doméstica para manipular a una mujer anciana y vulnerable. ¿Tiene evidencia de manipulación?, preguntó el juez. La situación misma es evidencia, su señoría. Una empleada con acceso 24/7 a una anciana sin familia cercana. Es el escenario perfecto para abuso de confianza. Eso es especulación, no evidencia. Tenemos más. La señora Ramírez controlaba las finanzas de la casa. Tenía tarjeta de crédito con acceso a cuentas. Pudo haber ejercido presión económica. Yo nunca...
empecé a decir. Señorita Ramírez, por favor espere su turno, dijo el juez. El licenciado Vargas continuó. Además, doña Eugenia sufrió un derrame cerebral en octubre del 2023. Su capacidad mental estaba comprometida. El testamento fue actualizado 4 meses después, señaló el juez, con evaluación psiquiátrica confirmando capacidad mental. Esa evaluación fue pagada por la señora Ramírez. Conflicto de intereses, claro. No es cierto, intervino mi abogado. La evaluación fue pagada por doña Eugenia misma, de su cuenta personal, antes de cualquier actualización testamentaria. El juez tomó notas. Licenciado Méndez, ¿su cliente tiene algo que presentar? Sí, su señoría. Evidencia extensa de que este testamento representa los verdaderos deseos de doña Eugenia, tomados con plena capacidad mental y sin ninguna presión. Presentamos los primeros videos. El juez los vio en silencio. En la pantalla, doña Eugenia hablaba con claridad. Tengo 86 años. Estoy completamente lúcida. María Ramírez ha sido como una hija para mí durante 34 años. Mis sobrinos me visitan 2 veces al año, si acaso. No contestan mis llamadas, olvidan mis cumpleaños. María es mi verdadera familia, y por eso le dejo mi casa. El abogado Vargas objetó. Estos videos pudieron ser grabados bajo coacción. No hay testigos independientes presentes. Los hay, dijo el licenciado Méndez. El notario estuvo presente en varias grabaciones. El médico de doña Eugenia también. Tenemos sus testimonios. La audiencia duró 3 horas. Al final, el juez declaró: necesito revisar toda la evidencia con más detalle. Próxima audiencia en 30 días. Hasta entonces, la casa queda bajo administración de un fiduciario neutral. Señorita Ramírez, puede continuar residiendo allí, pero no puede vender ni modificar nada. Salimos del juzgado. Los sobrinos me interceptaron en las escaleras. Esto fue solo el principio, dijo Ricardo. Vamos a destruirte. Cada secreto, cada error que hayas cometido en 35 años, lo vamos a encontrar y exhibir. No tengo secretos. Todos tienen secretos. Sofía se acercó. ¿Alguna vez te llevaste comida a casa sin permiso? ¿Ropa vieja que doña Eugenia iba a tirar? ¿Llamadas personales del teléfono de la casa? Todo eso es robo. Doña Eugenia me daba permiso. ¿Tienes prueba escrita? ¿Contratos que especifiquen cada beneficio? Porque si no, es tu palabra contra la nuestra. Y nosotros somos familia Sandoval. Tú eres solo la sirvienta. Fernando agregó algo más perturbador. También vamos a investigar tu pasado. ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior? ¿Hubo quejas? ¿Robos sin reportar? Yo no... ¿Tu familia en Lagos de Moreno? ¿Tienen deudas? ¿Problemas legales? Porque todo eso pintará un cuadro de alguien desesperada por dinero. Era intimidación pura, tratando de quebrarme. No van a asustarme para que renuncie. Dije con más valentía de la que sentía. No tienes que renunciar, dijo Sofía con sonrisa fría. Solo tienes que perder. Y créeme, vas a perder. Los siguientes 2 meses fueron infierno. Los sobrinos contrataron investigador privado. Intentó entrevistar a mis hermanos en Lagos de Moreno. Fue al pueblo donde crecí buscando evidencia de crímenes pasados. Revisaron mis cuentas bancarias, mis registros de empleo, todo. También comenzaron campaña de desprestigio. Fernando, que tenía conexiones en medios, filtró la historia. Empleada doméstica hereda millones. Familia sospecha manipulación. Los artículos siempre me pintaban como villana. María Ramírez, de orígenes humildes, trabajó para la rica Eugenia Sandoval. Ahora, tras su muerte conveniente, la empleada se quedó con todo. Recibí mensajes de odio en Facebook. Gente que no me conocía me llamaba ladrona, aprovechada, peor. Tuve que borrar mis redes sociales. Cambié mi número de teléfono después de que alguien comenzó a llamarme a medianoche con amenazas. Devuelve lo que no es tuyo, perra. Dejé de ir al mercado porque la gente me reconocía y susurraba. Es ella, la sirvienta que robó la herencia. El licenciado Méndez me mantuvo informada de cada movimiento legal.
Presentaron moción cuestionando cada centavo que doña Eugenia te dio en los últimos 10 años. Quieren que devuelvas aumentos de salario, bonos, todo. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentar. Argumentan que todos esos pagos fueron parte de tu estrategia de manipulación. Grooming financiero lo llamaron. Eso es ridículo. Lo sé, pero la estrategia es clara. Pintarte como alguien que planeó esto durante décadas. También atacaron mis capacidades. Señorita Ramírez solo tiene educación primaria, argumentó el licenciado Vargas en la segunda audiencia. ¿Cómo pudo manejar las finanzas complejas de doña Eugenia sin ayuda? Obviamente manipuló los registros. Yo no manejaba inversiones, expliqué. Solo gastos de la casa. Todo está documentado. ¿Documentado por quién? Por usted misma, conveniente. Era frustrante. Cada evidencia que presentaba era descartada como falsificada o manipulada. Pero entonces llegó la tercera audiencia, el 15 de julio, y todo cambió. El licenciado Méndez entró a la sala de audiencias con 3 cajas grandes. Su señoría, hoy presentamos evidencia completa que demuestra no solo que doña Eugenia estaba en pleno uso de sus facultades, sino también las razones específicas para sus decisiones testamentarias. Comenzó con los registros telefónicos. Años de ellos. Estos son registros de la compañía telefónica, no manipulables. Muestren llamadas de doña Eugenia a sus sobrinos. Durante los últimos 5 años, ella los llamó 347 veces. Ellos contestaron 52 veces. El 85% de sus llamadas fueron ignoradas. Proyectó gráficas en pantalla. Barras rojas mostrando llamadas no contestadas. Algunas pequeñas verdes mostrando las que sí. Ahora, mensajes de texto. Otra gráfica. Doña Eugenia envió 892 mensajes a sus sobrinos en 5 años. Recibió 201 respuestas. Muchas de un solo palabra. Ok, luego, ocupado. El juez estudiaba los números con expresión cada vez más seria. Continuamos con invitaciones a eventos familiares. El licenciado presentó carpeta gruesa. Doña Eugenia organizó cenas de cumpleaños cada año. Invitaba a sus sobrinos con semanas de anticipación. Aquí están las invitaciones, con respuestas. Leyó algunas en voz alta. Cumpleaños 84. Ricardo canceló día antes. Trabajo urgente. Sofía no respondió. Fernando llegó 30 minutos. Se fue sin comer. Cumpleaños 85. Los 3 cancelaron. Doña Eugenia cenó sola con María. Su señoría, objetó el licenciado Vargas, mis clientes tienen vidas ocupadas, familias propias. ¿Tan ocupadas que no pueden visitar a su única tía en 5 años? Cortó el juez. Continúe, licenciado Méndez. Ahora los videos. No solo los videos testamentarios que ya presentamos. Hay más. Puso el primero. Doña Eugenia sentada en su sala, hablando a cámara. Hoy es 8 de diciembre, Día de la Virgen. Tradicionalmente nuestra familia se reunía para celebrar. Preparé todo. Llamé a Ricardo, Sofía y Fernando. Ricardo dijo que tenía partido de golf. Sofía que su hijo tenía recital. Fernando ni siquiera contestó. María y yo cenamos solas. Otra vez. Su voz se quebraba al final. Siguiente video. Es Navidad. Mis sobrinos pasaron brevemente esta mañana. Trajeron regalos caros que saben que no necesito. Se fueron después de 20 minutos. No se quedaron para comida. María cocinó para 8 personas. Solo estamos nosotras 2, como siempre. Otro más. Este era de después del derrame. Estuve en el hospital 3 días. María durmió en silla junto a mi cama. Mis sobrinos vinieron una vez, 20 minutos. Ricardo preguntó si había actualizado mi testamento recientemente. No preguntó cómo me sentía. Preguntó por el testamento. El silencio en la sala era absoluto. Los sobrinos miraban hacia abajo. ¿Tienen algo que decir sobre esto?, preguntó el juez a Ricardo directamente. Estábamos ocupados. Eso no significa que no la amáramos. La amaban tanto que olvidaron sus cumpleaños 82, 84, 86 y 87. El juez leyó de documentos.
La amaban tanto que cuando llamaba llorando después de caerse, ninguno fue a ver cómo estaba. Eso no está probado, comenzó Sofía. Está probado. El licenciado Méndez presentó reporte de emergencia. 23 de septiembre, 2021. Doña Eugenia llamó a 911 después de caer en el baño. Los paramédicos llegaron. María los llamó. Registros muestran que María también llamó a los 3 sobrinos. Ninguno contestó. Ninguno fue al hospital esa noche. Yo estaba empezó Ricardo. Cancún. Lo sé. En vacaciones. Publicó fotos en Instagram desde un resort de lujo mientras su tía estaba en urgencias. Fue devastador. Cada pieza de evidencia golpeaba como martillo. Luego llegó el momento que cambiaría todo. Su señoría, dijo el licenciado Méndez, hay un video más. Doña Eugenia lo grabó 3 días antes de morir. Es difícil de ver. Puso el último video. Doña Eugenia estaba en cama, visiblemente débil, pero su voz era clara. Hoy es 5 de abril de 2025. Sé que me queda poco tiempo. Quiero dejar este mensaje final para que quede claro por qué tomé las decisiones que tomé. Hizo pausa, tomando aire con dificultad. Mis sobrinos van a decir que María me manipuló, que no estaba en mi sano juicio, que una sirvienta no merece heredar. Quiero responder a eso ahora. Se incorporó un poco, mirando directamente a cámara. María no es solo mi empleada, es mi familia. Durante 35 años me cuidó con dedicación que nunca vi en mi propia sangre. Me despertaba cada mañana con desayuno caliente y sonrisa genuina. Cuando estaba enferma, dormía en silla junto a mi cama. Cuando estaba triste, secaba mis lágrimas. Mis sobrinos, los amo porque son sangre de mi sangre. Pero amor no es solo sentimiento. Amor es acción, y ellos no actuaron. Tuvieron 35 años para visitarme, llamarme, hacerme sentir importante. No lo hicieron. Lágrimas corrían por las mejillas de doña Eugenia en el video. Entonces no quiero escuchar que María no merece esta herencia. Ella la ganó, no con manipulación, con amor, con presencia, con ser familia cuando la familia me abandonó. Y si ustedes, mis queridos sobrinos, están viendo esto y sintiéndose ofendidos, pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron conmigo solo para conversar? ¿Cuándo fue la última vez que cancelaron sus planes para estar conmigo? ¿Cuándo? Silencio en el video. Doña Eugenia limpiándose lágrimas. María me dio una vida digna en mis últimos años, y ahora yo le doy a ella una vida digna para sus años restantes. Es justicia, es amor, y es mi última voluntad. El video terminó. La sala estaba en silencio total. Incluso el juez tenía ojos húmedos. Miré a los sobrinos. Sofía lloraba. Fernando miraba el suelo. Ricardo tenía rostro pétreo pero rojo. ¿Algo más?, preguntó el juez, su voz más suave ahora. Sí, su señoría. Testimonios. Durante la siguiente hora, testigos desfilaron. La vecina de doña Eugenia. En 15 años viviendo al lado, vi a María todos los días. A los sobrinos, tal vez 5 veces. El médico. Doña Eugenia siempre llegaba acompañada de María a consultas. María sabía todos sus medicamentos, todas sus alergias. Los sobrinos nunca preguntaron por su salud. El farmacéutico. María recogía medicamentos mensualmente. Conocía cada dosis. Una vez detectó error en prescripción que pudo haber sido peligroso. Salvó a doña Eugenia. El sacerdote. Doña Eugenia hablaba de María como su hija, de sus sobrinos, solo para decir que estaba preocupada porque nunca la visitaban. Testimonio tras testimonio pintando mismo cuadro. María presente, sobrinos ausentes. Entonces el licenciado Vargas intentó su último movimiento. Su señoría, incluso si todo esto es cierto, no cambia un hecho fundamental. La señorita Ramírez es de clase social inferior. No tiene educación. No conoce el mundo donde la familia Sandoval se mueve. Esta herencia la hará blanco de manipuladores, perdedores de fortuna, gente que se aprovechará. Fue error fatal. El juez se enderezó en su silla.
¿Me está diciendo, licenciado, que alguien no merece herencia porque nació pobre? No, ¿que la educación formal importa más que el carácter? ¿Que el mundo de su familia es superior al mundo de alguien que trabajó honestamente toda su vida? Su señoría, solo quiero decir, he escuchado suficiente. El juez golpeó su mazo. Receso de 30 minutos. Daré mi resolución después. Salimos de la sala. El licenciado Méndez me abrazó. Lo hiciste bien. Muy bien. ¿Crees que ganamos? Creo que la verdad ganó. Ahora veremos si la justicia está de su lado. Los 30 minutos fueron eternos. Los sobrinos y sus abogados conferenciaban en voz baja, lanzándome miradas ocasionales de odio puro. Finalmente regresamos a la sala. El juez entró, su expresión seria. He revisado toda la evidencia presentada en este caso, videos, documentos, testimonios, y he llegado a una conclusión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. El testamento de doña Eugenia Sandoval de Torres es válido. Fue redactado con plena capacidad mental, sin coerción, y representa sus verdaderos deseos. Los sobrinos se levantaron protestando. El juez alzó su mano. Orden. Todavía no termino. Silencio. Pero, más allá de lo legal, quiero hablar de lo moral. Durante semanas he escuchado a los demandantes referirse a la señorita Ramírez como la sirvienta, la empleada, como si su trabajo la hiciera menos humana, menos merecedora. He visto evidencia de 35 años de servicio fiel, de una mujer que cuidó a otra con amor genuino, y he visto evidencia de familia consanguínea que visitaba solo cuando convenía, que llamaba solo cuando necesitaban algo. Se volvió hacia los sobrinos. Ustedes tuvieron 35 años para ser la familia que doña Eugenia necesitaba. Eligieron no serlo. María Ramírez eligió serlo. Y ahora están aquí, demandando derechos que nunca ejercieron en vida de ella. La sangre no hace familia. El amor hace familia. Y doña Eugenia eligió dejar su patrimonio a alguien que amó cuando ustedes no lo hicieron. Ricardo se levantó. Esto es... Siéntese, señor Sandoval, o lo haré sacar por desacato. Ricardo se sentó. Mi fallo es final. María Guadalupe Ramírez es la heredera legítima de todos los bienes de Eugenia Sandoval de Torres. La impugnación es denegada. Los demandantes pagarán las costas judiciales. Además, continuó el juez, ordeno investigación por posible acoso e intimidación de testigos. Tengo reportes de que investigador privado intentó presionar a familiares de la señorita Ramírez. Eso es ilegal. Golpeó su mazo. Caso cerrado. El silencio duró 3 segundos. Luego explotó. Los abogados de los sobrinos protestaban. El licenciado Méndez me abrazaba. Periodistas corrían a hacer llamadas, y yo solo podía pensar, lo hice, doña Eugenia, no te fallé. Salimos del juzgado. Había reporteros esperando. Señorita Ramírez, ¿qué siente? ¿Va a vender la casa? ¿Qué les dice a los sobrinos? El licenciado Méndez me protegió, llevándome a su coche. Pero antes de entrar, vi a Ricardo en las escaleras. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi algo que no esperaba. No solo odio, también vergüenza. Esa noche, en la casa que ahora era legal y definitivamente mía, me senté en el cuarto de doña Eugenia. Aún tenía su olor, lavanda y talco. Gracias, susurré al aire, por confiar en mí, por amarme como familia, por darme esto. No solo hablaba de la casa, hablaba de la lección, de mostrarme que el valor de una persona no está en su apellido o cuenta bancaria, sino en su corazón. Los días después del veredicto fueron surreales. La historia se volvió viral en redes sociales. Justicia poética. Empleada leal hereda todo después de que familia la abandone. Anciana rica deja fortuna a su empleada en lugar de sobrinos codiciosos. Cuando la sirvienta resultó ser más familia que la sangre. Los comentarios eran mayormente de apoyo. Cientos de personas compartiendo historias similares. Mi abuela también fue abandonada por sus hijos. Solo su empleada la visitaba. Esto me hizo llorar. La lealtad vale más que la sangre.
Ojalá más ancianos tuvieran el coraje de recompensar a quien realmente los ama. Pero también había detractores. Es inmoral que una sirvienta se quede con herencia familiar. Seguro la manipuló. Ninguna patrona hace esto sin presión. Aprendí a ignorar el ruido. Lo importante era que doña Eugenia había sido vindicada, su última voluntad respetada. Una semana después del veredicto, recibí carta inesperada. Era de Sofía. María, no espero que leas esto, y mucho menos que respondas, pero necesito escribirlo. Tenías razón, todos teníamos razón. Yo, Ricardo, Fernando. Éramos terribles sobrinos y peores personas. Ver esos videos en corte, oír la voz de mi tía diciendo cuánto la lastimamos, fue como un puñetazo. Pasé toda mi vida pensando que estaba haciendo lo correcto, cuidando mi familia, mi carrera, mis hijos. Pero en el proceso, olvidé a alguien que necesitaba mi amor. No te escribo para pedir perdón. Sé que no lo merezco. Te escribo porque necesitas saber que, al menos yo, aprendí algo de esto. Mis hijos ahora visitan a mi suegra cada semana. Los obligo. No quiero que repitan mis errores. Tú ganaste la casa, María. Pero más importante, ganaste el respeto, el mío incluido. Sofía. Leí la carta 3 veces. Había sinceridad en las palabras, dolor genuino. No respondí, pero guardé la carta. Tal vez algún día. Ricardo y Fernando, por otro lado, desaparecieron completamente. Ningún contacto, ninguna disculpa. El licenciado Méndez me informó que habían pagado las costas judiciales sin protestar y se fueron. Probablemente avergonzados, dijo. El caso fue público. Sus amigos, colegas, todos vieron cómo trataron a su tía. ¿Crees que aprendieron algo? Algunos aprenden, otros solo se esconden. Con la batalla legal terminada, enfrenté nueva pregunta. ¿Qué hacer con todo esto? La casa valía 8 millones de pesos. Podía venderla, comprar algo más pequeño, vivir cómodamente el resto de mi vida. El dinero en banco, 2.3 millones, era más de lo que ganaría en toda mi vida como empleada doméstica. Las inversiones y la propiedad en Chapala agregaban otros 3 millones. En total, aproximadamente 13 millones de pesos. Una fortuna. Pero cada vez que pensaba en vender, recordaba palabras de doña Eugenia. Esta casa tiene historia, memorias. No la dejes ir a menos que tengas buena razón. Decidí quedarme. Era mi hogar. Había sido mi hogar por 35 años. ¿Por qué irme ahora? Pero una casa de 3 pisos es demasiado para una persona, especialmente una persona de 62 años, viviendo sola. La idea llegó una noche, mientras veía telenovela en sala que había limpiado miles de veces. En la pantalla, anciana vivía sola en casa grande, sintiéndose perdida. Me recordó a doña Eugenia antes de que nos volviéramos cercanas. Sola en esta casa enorme, solo con empleada para compañía. ¿Cuántas otras doñas Eugenias había en Guadalajara? ¿En México? ¿Ancianos viviendo solos, olvidados por familias ocupadas? Llamé al licenciado Méndez. Tengo idea. ¿Puedo convertir esta casa en algo más? ¿Cómo qué? Un hogar, para ancianos que no tienen familia o cuyas familias no los visitan. No asilo médico. Solo hogar. Silencio del otro lado. Luego, eso es hermoso, María. Y sí, es posible. Necesitarías permisos, licencias, adaptaciones. ¿Cuánto costaría? Depende, pero con tu presupuesto es factible. Durante los siguientes 6 meses transformé la casa. No física. La estructura era perfecta, sino en propósito. Contraté arquitecto para agregar barandales, rampas, baños adaptados. Contraté cocinera, enfermera de medio tiempo, limpiadora. En diciembre del 2025, 8 meses después de la muerte de doña Eugenia, abrí Casa Eugenia, hogar de cariño para adultos mayores. No era negocio, era misión. Cobraba solo lo suficiente para cubrir costos. Los ahorros que doña Eugenia me dejó subsidiaban el resto. Empecé con 3 residentes. Don Arturo, 78 años, cuya familia lo visitaba una vez al año. Doña Lupe, 81 años, sin hijos,
viuda. Don Raúl, 76 años, con 2 hijos que vivían en Estados Unidos y no podían viajar. Cada uno tenía cuarto privado en segundo piso. Compartíamos comedor, sala, jardín. Yo vivía en cuarto del tercer piso, el que había sido mío como empleada. Me sentía bien allí. Cociné para ellos. No platos de institución, sino comida casera. Pozole los jueves, tamales en diciembre, chiles en nogada en septiembre, comida con alma. Veíamos telenovelas juntos. Jugábamos lotería. Leía para quien no veía bien. Escuchaba historias de vidas largas y complejas. Era, me di cuenta, lo que había hecho con doña Eugenia, ahora multiplicado. ¿Por qué haces esto?, me preguntó don Arturo una tarde. Podrías estar viajando, descansando, disfrutando tu herencia. Esto es disfrutar. Doña Eugenia me enseñó que la riqueza real no está en tener, sino en compartir. Eres rara, dijo con sonrisa, pero buena clase de rara. 6 meses después de abrir Casa Eugenia, recibí visita inesperada. Era Ricardo. Abrí la puerta y ahí estaba, sin sus trajes caros, jeans y camisa simple. Se veía más viejo, cansado. «Hola, María». «Ricardo». No sabía qué más decir. «¿Puedo pasar?» «Solo 5 minutos». Lo dejé entrar. Lo llevé a sala donde 3 residentes veían telenovela. «¿Qué es esto?», preguntó mirando alrededor. «Un hogar, para personas que necesitan familia». Se quedó en silencio, observando. Don Arturo me saludó. «María, ¿nos traes más café?» «Claro, don Arturo». Fui a cocina. Ricardo me siguió. «Convertiste la casa de mi tía en asilo». «Hogar», corregí. «No asilo, hogar». «¿Por qué?» «Porque doña Eugenia hubiera querido que se usara así. Para ayudar, no para presumir». Ricardo se sentó en mesa de cocina, la misma donde doña Eugenia y yo habíamos tomado café miles de veces. «Vine a disculparme. No esperaba eso». «No tienes que...». «Sí tengo. Fui terrible contigo, terrible con mi tía. Dije cosas horribles, hice cosas peores. Estabas enojado. No es excusa». Miró sus manos. «He pasado meses desde el juicio pensando. Mi esposa me dejó. Dijo que estaba avergonzada de mí, de cómo traté a tía Eugenia, a ti. Lo siento. Yo también. Perdí mi familia porque no valoré la que tenía, igual que perdí a mi tía». Nos quedamos en silencio. «No espero que me perdones», continuó. «Solo quería que supieras que tenías razón, sobre todo, y que lo que estás haciendo aquí, mi tía estaría orgullosa». «Gracias». Se levantó para irse. En la puerta se volteó. «¿Hay cupo para uno más?» «¿Qué?» «Aquí, en tu hogar. No para mí, para don Tomás, el tío de mi ex esposa. 82 años, solo, sin familia que lo visite. Siempre hay cupo para quien lo necesite». Ricardo sonrió, genuinamente por primera vez. Mi tía eligió bien. Don Tomás llegó semana siguiente. Encajó perfectamente con los demás. Y Ricardo empezó a visitarlo cada domingo. También visitaba a los demás. Traía libros, jugaba dominó con don Arturo, ayudaba en jardín. «¿Por qué vienes tanto?», le pregunté un día. «Porque necesito aprender cómo ser mejor persona, cómo valorar a la gente. Ustedes me enseñan eso. No todos cambian. Fernando y Sofía nunca reaparecieron, pero Ricardo lo hizo, y eso significaba algo. En primer aniversario de muerte de doña Eugenia, organicé pequeña ceremonia en jardín. Todos los residentes, el personal, Ricardo, el licenciado Méndez, el notario Guzmán. Puse placa junto a fuente. Casa Eugenia, en memoria de Eugenia Sandoval de Torres, quien enseñó que familia se elige con amor, no se hereda con sangre. Leí carta que escribí para ella. «Querida doña Eugenia, ha pasado 1 año desde que partiste. 1 año desde que me dejaste esta responsabilidad hermosa. Al principio no entendía por qué me elegiste. Yo solo era tu empleada, pero ahora comprendo. Me elegiste no a pesar de ser empleada, sino porque en 35 años demostré que familia no es título ni apellido. Es presencia, es amor, es secar lágrimas y compartir risas. Convertí tu casa en hogar como prometí.
Pero no solo hogar físico, hogar emocional, lugar donde ancianos olvidados vuelven a sentir que importan. Don Arturo dice que esta es primera vez en 10 años que alguien recuerda su cumpleaños. Doña Lupe dice que aquí encontró las hermanas que nunca tuvo. Don Raúl dice que finalmente tiene familia que lo espera en desayuno. Esto es tu legado. No los millones que me dejaste, sino la lección, que siempre hay cuarto en el corazón para uno más. Gracias por todo, por confiar en mí, por amarme, por enseñarme. Hasta siempre, tu María. No hubo ojo seco en jardín. Esa noche, sola en mi cuarto, pensé en todo el viaje. Desde niña pobre en Lagos de Moreno hasta dueña de hogar para ancianos en Guadalajara. No fue fácil. Fue doloroso muchas veces. Humillante, agotador, pero valió la pena. Cada segundo valió la pena, porque aprendí algo que el dinero no puede comprar, que el trabajo honesto tiene recompensa, que la lealtad importa, que la familia se construye, no se hereda, y que a veces la sirvienta resulta ser más digna de herencia que los herederos de sangre. Hoy, casi 2 años después de que doña Eugenia muriera, Casa Eugenia alberga a 8 residentes permanentes. Hay lista de espera. No me hice rica con esto. No era el punto. El punto era honrar memoria de mujer, que me dio más que casa y dinero. Me dio dignidad. Los sobrinos, bueno, cada uno siguió su camino. Ricardo viene cada domingo. Ayuda, aprende, se redime lentamente. Sofía envió donación anónima el mes pasado. Fernando nunca volvió a aparecer. No tengo rencor. Doña Eugenia no hubiera querido eso. Ella hubiera querido que yo fuera feliz, que usara su regalo para bien. Y eso hago cada día. Me levanto a las 6. Preparo desayuno para 8 personas que se convirtieron en mi familia. Escucho sus historias. Seco sus lágrimas. Río con sus chistes. Por la tarde, mientras tomo café en cocina donde trabajé 35 años, miro alrededor y sonrío. Esta casa tiene amor en sus paredes, tiene risas en sus cuartos, tiene familia en su jardín, no la familia que la sangre dicta, la familia que el corazón elige. Y yo, María Guadalupe Ramírez, de orígenes humildes y educación limitada, aprendí la lección más importante de todas, que el valor de una persona no se mide en su apellido, su cuenta bancaria o su código postal. Se mide en su capacidad de amar, de servir, de estar presente cuando otros se van. Doña Eugenia me eligió porque estuve presente, y ahora yo elijo estar presente para otros que necesitan lo que ella necesitó. Alguien que los vea, que los valore, que los ame. Esa es mi herencia. No los millones de pesos, sino la capacidad de ver valor donde otros ven servicio, de ver familia donde otros ven empleada. Y si los sobrinos hubieran entendido eso en vida de doña Eugenia, tal vez la historia sería diferente. Pero no la entendieron hasta que fue tarde. Esa es la lección. No la aprendan tarde. Ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia. ¿La lealtad vale más que la sangre? ¿Puede alguien ganarse el derecho a ser llamado familia sin compartir ADN? Si fueras los sobrinos, ¿podrías aceptar que una empleada merecía más la herencia que tú? ¿O pelearías sin importar la verdad? ¿Crees que cambié los planes de doña Eugenia al final? ¿O simplemente coseché lo que sembré durante 35 años? ¿Qué es más valioso? ¿Una herencia material o una herencia moral? ¿Puedes tener ambas? Piensa en estas preguntas, porque algún día todos estaremos en posición de elegir. ¿Valoramos la presencia o la apariencia? ¿La lealtad o el apellido? ¿El amor o la obligación? Yo elegí estar presente para doña Eugenia, y ella eligió recompensarme. No fue manipulación, fue justicia. Y si eso ofende a quienes creen que la sangre garantiza herencia sin esfuerzo, que así sea. Porque la verdadera herencia no se recibe, se gana, día tras día, año tras año, con amor, servicio y presencia. Esa es mi historia. La historia de una sirvienta que resultó ser más familia que la familia. Gracias por escuchar.
Si te identificaste, déjame un comentario. Me encantaría saber qué harías tú en mi lugar. Y recuerda, la próxima vez que veas a alguien sirviendo, limpiando, cuidando, míralos de verdad, porque bajo ese uniforme podría haber un corazón más grande que todos los apellidos del mundo juntos. Hasta la próxima historia.